difícil de encontrar. Y naturalmente como abogado y abogado penalista, harto, más difícil todavía. Abelardo de la Espriella. ¿Quién creyera que aquel jovencito de 21 años, es decir, hace aproximadamente 12 o 13, calculo que debe tener como 33 o 34, esté en las grandes ligas del derecho penal? Este es nuestro invitado. Bienvenido, doctor de la Espriella. Maestro, encantado de estar en su programa. Para mí es un placer siempre verlo y conversar con usted. Vamos a hablar de el derecho penal. Es penalista. Sí. Estoy haciendo el esfuerzo por serlo. Ajá. Soy un practicante de penalista porque en esto no se deja de aprender, se aprende todos los días. Pero fíjese, en su época, ¿usted qué edad tiene? Bueno, tengo 32 en este momento. Entonces no me equivoqué. Soy del 78, segunda serie, 31 de julio del año 78. Así, es modelo 78. Pero segunda serie, ¿eh? Segunda serie. Eso que significa de la mitad de año para adelante. Por supuesto. No me equivoqué entonces. No, estamos en ese rango, 32, tal. En la época suya existía el derecho penal con jurado de conciencia. No alcancé a eso, me habría encantado, la verdad. Yo fui un abogado que se formó en el marco de la ley 600 y luego me tocó adaptarme a la reforma que sobrevino con la ley 906, que es la que conocemos como nuevo sistema penal acusatorio. De cualquier manera, como le decía antes, en esto nunca se deja de aprender y todos los días es un afianzamiento de la profesión. Es una profesión que a mí me ha llenado de satisfacciones, también de muchísimos enemigos y malquerencias, pero son gajes del oficio. Y quien quiera ejercer derecho penal y no esté dispuesto a ganarse enemigos, tiene que hacer otra cosa. Por supuesto es mejor tener amigos, pero esta es una profesión que le granjea a quien la ejerce muchísimas malquerencias. Abelardo, el derecho penal y la defensa de un acusado viene del derecho romano. Sí, por supuesto. Donde los jueces eran los grandes señores. Marco Tulio Cicerón. Claro, Cicerón. Es uno de los abogados más importantes de todos los tiempos, con unos discursos retóricos importantísimos. Ese es uno de los paradigmas del ejercicio de la profesión del derecho penal. Existían los tribunos que decían, usted es culpable, usted es inocente. Antes de Roma, en Grecia, existió una figura que se llamaba el logógrafo, que era quien asistía en un juicio público en donde a la persona se le acusaba de algo, al imputado. Ejercía, sin tener un título universitario, la labor de defensor, con fundamento en la lógica, en la sana crítica y en las reglas de la experiencia. Y luego vinieron jurisconsultos tan importantes como Marco Tulio Cicerón, pero además de eso, a lo largo de la historia, el derecho penal ha marcado la historia de la humanidad, es decir, la historia de la humanidad o la historia del derecho penal es la historia de la humanidad. Y el derecho penal ha marcado grandes hitos en la historia del hombre. Y hay unas defensas interesantísimas, por ejemplo, John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, defendió a los soldados ingleses que perpetraron la masacre de Boston. Pudo presentarlos como inocentes, algunos resultaron inocentes y otros les consiguió unas condenas muy bajas. Y luego de eso aspiró a ser presidente de los Estados Unidos. Esa es la muestra de que en un país civilizado no se confunde al abogado con su defendido y se tiene perfectamente claro que todo criminal tiene derecho a una defensa. ¿El defendido siempre es inocente? No siempre, pero esa no es una función propia del abogado. El abogado tiene que ejercer su oficio como lo hace un médico. El problema consiste en querer relacionar al abogado con su cliente. Ustedes no juran por ningún Hipócrates. No. Nosotros somos auxiliares de la justicia. El problema está en no mentirle a la justicia y en no armar un proceso lleno de falsedades. Ese es otro asunto. Pero no se puede confundir al abogado con su cliente. Y eso es muy propio de los países subdesarrollados. En los países civilizados, entre más compleja es la defensa, entre más problema tiene el defendido, más señalado y el crimen que se le imputa es peor, más prestigio tiene el abogado. Y entonces lo que ha creado eso en un país como el nuestro es que abogados muy reputados utilicen testaferros para hacer ciertas defensas. Y en público... Esa es una acusación. No, por supuesto, pero no estoy dando nombres concretos. El país sabe exactamente quiénes son. Claro, entonces yo puse de moda poner la cara en los procesos. Porque a mí no me cabe en la cabeza que uno le reciba un proceso a alguien, ponga un segundón a firmar y asista a un cóctel a hablar pestes del proceso que está llevando y por cuenta del cual se compra el mercado de la casa. Entonces usted es un abogado y jurado de conciencia. No, yo lo que soy es un abogado que no es vergonzante. En Colombia hay muchos abogados vergonzantes
que reciben procesos, que ponen a firmar a segundones, que no dan la cara, cobran grandes honorarios y además hablan mal de sus clientes en la calle. Y eso me parece francamente deleznable. Sí, pero Belardo, el jurado de conciencia es la esencia de la defensa en el derecho penal, en el mundo entero. ¿Por qué se abolió aquí? Bueno, nosotros tenemos un sistema penal acusatorio en donde afortunadamente con todas sus falencias y todos sus problemas se ha superado muchísimas problemas que generaba el antiguo sistema penal acusatorio, entre esos la celeridad, por ejemplo. Un proceso antes podría durar 6, 7 años, ahora hay unos términos muy expeditos para resolver la situación, todo es público, se acabó la habladera de paja y la habladera de carreta, todo el asunto es muy técnico. Esos discursos 20 julieros ya no se pueden tirar, hay que concentrarse en la práctica de la prueba, en controvertirla y tal. Pero efectivamente los jurados de conciencia se suspendieron porque había un problema cultural muy grande, pero eso fue una reforma que tiene aproximadamente ya 30 años. Yo no alcancé a verla desafortunadamente. La longevidad no quiere decir que sea buena. No, no necesariamente. Pero en el derecho penal europeo o en el anglosajón puntualmente existe el jurado y esa fue una institución implantada también en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además, cuando se selecciona el jurado, la defensa puede participar en esa selección, junto con la fiscalía. Claro. En la selección puede rebotar a un jurado porque claro, no le conviene porque y le hacen el examen y así todo. Es, tal cual. Y si sabe del proceso, no puede estar participando entre los 12 del jurado de conciencia, que es el que conozco yo, que es el norteamericano. Ahora, ¿qué pasa con el jurado de conciencia? Que el jurado de conciencia definía y fallaba precisamente de acuerdo a su conciencia y buscando que se planteara una duda. Pero cuando estamos ante un juez que es un profesional del derecho, que conoce la técnica, que además conoce los principios legales, estamos frente a una persona que tiene más capacidad para discernir si efectivamente nos encontramos frente a un culpable o a una persona inocente. Y eso también es muy garantista, al final de cuentas. Le voy a hacer una pregunta. Si no hubiese jurado de conciencia, sino ese juez omnipotente, que conoce el derecho, que sabe perfectamente delimitar entre la culpabilidad y la inocencia, ¿O.J. Simpson hubiera sido absuelto? Es que el tema de O.J. Simpson fue excepcional y fue probatorio desde todo punto de vista. Se practicaron varias pruebas y una de esas pruebas en uno de los guantes que se encontraba en la escena del crimen no le cupo en la mano. No era de la talla de la mano del señor O.J. Simpson. Luego entonces allí se planea o se planteó una duda y el fallo de culpabilidad o responsabilidad de una persona debe estar exento de cualquier duda. Es decir, para condenarse requiere que no haya la menor duda, pero para absolver con la mínima duda la persona resulta o puede resultar inocente. Porque esa es una regla, porque eso está fundamentado en aquel viejo aforismo que dice que es mejor condenar a un culpable. Y los inocentes, exacto, que sacar a un culpable que condenar a un inocente. Abelardo, 3 años más tarde, el hombre que lo exoneró, el Dream Team de abogados que tuvo por el guante que no le cabía en la mano. Ese guante ha podido ser suplantado o no, que fue lo que... Pero eso había que probarlo. Había que probarlo, ok. Había que probarlo. Inocente O.J. Simpson. Van al proceso civil y lo encuentran culpable. Bueno, porque opera de forma diferente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se puede ser... No mataste. Se puede ser no culpable, pero responsable civilmente, cosa que no ocurre en Colombia. Pero entonces la función del abogado no es solamente tratar de buscar la absolución del defendido, que es el escenario ideal siempre y cuando el material probatorio lo permita. Es también buscar el mal menor cuando se sabe y está probado que la persona cometió el delito. Que hay una culpabilidad. Exacto. Una pregunta, Abelardo. Usted siguió el proceso de O.J. Simpson, que duró muchos meses. ¿Lo siguió? Fantástico, es que es apasionante. 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 Okay. Marta, la fiscal, dicen que falló allí en algunas cosas. Si usted hubiese sido parte de ese jurado de conciencia de 12 miembros y los 12 miembros no hubiesen sido 9 de raza negra, ¿usted hubiese exonerado a O.J. Simpson? No, es que si yo hubiese hecho parte de ese jurado de conciencia y mi opinión era solitaria. ¿Usted mató o no mató a O.J. Simpson? La justicia ha dicho que no, yo soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho. Sí, porque es que esa es una perversa costumbre que hay en Colombia. No, que no sé quién es un bandido, que no sé quién, pero un momento, hay un fallo. Sí, claro. Entonces, para unas cosas se exige el respeto del Estado de Derecho, pero cuando se trata de respetar las decisiones del Estado, la gente las desconoce. No, señor, uno tiene que ser consecuente y coherente. Yo respeto las decisiones
del aparato judicial en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier jurisdicción del mundo. Y hay que acatarlas porque las decisiones de los jueces se acatan y hay que respetarlas. Cuando regresemos, ustedes se dan cuenta porque este joven fue abogado a los 21 años, tiene una locuacidad excelente y sabe manejar muy bien el derecho penal, acusatorio o defensorio es una No, palabra. viejo inquisitivo es el anterior. Inquisitivo Pero es el viejo anterior. sistema. Fue el viejo sistema. Cuando regresemos, le haremos una pregunta al doctor Abelardo de la Espriella. 32 años en julio cumple 32 años. 33 cumple en julio. 33 cumple en julio, perdón. Sí, él está de acuerdo con la acusación por parte del Estado contra un eventual culpable o inocente, y si no es mejor, el sistema anglosajón en que el Estado tiene que probar que Pedro Pérez es el culpable, y aquí no se, aquí es culpable de facto. Vamos a ver qué dice Abelardo cuando regresemos, no se vaya.